Los diferentes tipos de climas que hay aquí en nuestro país son muy constantes, ¿verdad? Pero destacan dos que creo que, y es por la que muchos se han enfrentado en discusiones en redes sociales, en peleas en donde si son de este equipo o son de este equipo. Por lo que el día de hoy vamos a conocer el otro equipo, el team, que es a lo contrario del otro, que es una palabra que ya habíamos aprendido, que ya hace algunos meses, hace algún tiempo se los había dado a conocer. Así que vayan preparando, vayan acomodándose en donde quiera que estén, en donde vayan a apreciar y vayan a conocer esta nueva palabra hasta la comodidad de donde se encuentre. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy, otro nuevo video, otra nueva palabra. Conocemos otra nueva palabra que, adivinen qué, exactamente. Espero que también les guste y, por supuesto, que estén poniendo en práctica cada una de las palabras que hemos aprendido durante todo este tiempo. Como ya se los dije al inicio, el día de hoy vamos a aprender una nueva palabra, una nueva, ¿cómo decirlo? Temperatura, porque creo que dije que era clima, pero no. Los climas son otra cosa. ¿Cómo decirlo? Son, sí, las diferentes temperaturas. Vamos a decirlo temperaturas, ¿verdad? Si me estoy equivocando, por ahí abajo, corríjame y dígame cómo podría ser. Ya aprendimos a cómo decir frío, y hace frío, si no mal recuerdo, tanto de la región de Puebla como la de Guerrero. Y por aquí arriba se los voy a estar dejando para que vayan a ver, dense una vuelta y aprendan a cómo decir frío. Y tengo frío en Puebla o en Guerrero. El día de hoy, como se los dije, vamos a aprender a cómo decir caliente en lengua náhuatl. Esta sensación, esta temperatura, este nivel en donde ya no sabes, ya no aguantas porque hace mucho calor, o no sé. Ustedes son de los que prefieren las cosas calientitas, no sé, en la mañana un buen cafecito, calientito acá, un té, o no sé, que salga por ahí un atolito, ¿verdad? Tampoco cae mal, un chocolatito no cae mal, ¿verdad? Todos esos que quizás sí toleran el frío, pero que prefieren que esté caliente. No vamos a entrar en conflicto para decirle climas o algo así, no, van a ser temperaturas, las diferentes temperaturas que existen, y no solamente aquí en el país, equivocadamente yo, en todo el mundo estas temperaturas son las que están presentes durante toda nuestra vida. Entonces, caliente en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice, suscríbanse a nuestro canal, ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Los confundí. Suscríbanse, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video, de cada vez que aprendemos una nueva palabra. Caliente en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice totoctic. 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 No es tan difícil, es muy, pero muy sencillo, ¿verdad? Es, creo que, de las palabras más sencillas que hemos aprendido durante todo este tiempo. Entonces, caliente en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice totoctic. Totoctic. Es una palabra muy muy sencilla, es una palabra que está presente en toda nuestra vida, en todos nuestros días. Totoctic igual a caliente en lengua náhuatl de la región de Puebla. Les digo, es una palabra muy muy sencilla que quiere decir caliente, que está caliente, que alcanza una temperatura de tales grados y ya está caliente. Y sí, son de las personas que obviamente les digo, les gusta todo este tipo de cosas. No sé, como por ejemplo, yo no soy de las personas que les gusta bañarse con agua muy muy caliente, sino que esté promedio. Pero hay otras que en verdad les gusta con el agua casi hirviendo, casi que quieren conocer el infierno, ¿verdad? Les digo, esa temperatura muy, pero muy elevada. O como les digo, incluso toman el café o té, pero muy muy caliente. Digo, ya se acostumbró su cuerpo, ya tolera esas temperaturas. Eso pues es de cada quien, ¿verdad? Entonces, caliente en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice totoctic. Por aquí se los voy a poner totoctic. Totoctic
igual a caliente en lengua náhuatl de la región de Puebla. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta nueva palabra y por supuesto que la pongan en práctica, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, que ustedes la practiquen, que por ahí la escriban en una hojita y posteriormente la pongan en práctica. Como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Caliente igual a totóctique. Espero que les haya gustado este video. Si es así, háganoslo saber y déjenos aquí abajo en los comentarios de qué team son, del team caliente o del team frío. Cómo les gustan las cosas, que sean calientes o que sean frías, o creo yo que un nivel promedio. Yo me encuentro creo que en ese, ni muy frío ni muy caliente. Suscríbanse al canal, denle like a la página de Facebook, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Instagram, por ahí también subimos videos, contenido que les puede ser de suma importancia o les puede llegar a interesar. Compartan este video para que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amongacoxe.